como bien lo platicamos, quedamos de que íbamos a trabajarlo, bueno, este plan de trabajo de vernos una vez a la semana, es decir, con sesión en línea, y que el segundo día fuera enfocado en asignarte una actividad o vinculada con lo que estamos viendo. Entonces, por ahí, si vamos a trabajarlo de esta manera y en la medida de lo posible, si vemos que no está funcionando, etcétera, podemos hacer adecuaciones o cambios. Ajá. No siempre va a ser así, quizás algunas ocasiones las sesiones van a ser continuas, pero eso dependerá de cómo vayamos avanzando. Les comentaba la sesión pasada que para mí realmente creo que la manera en la cual tú puedes aprender más sobre esta asignatura es aplicándolo de manera práctica en una propuesta de proyecto que vas a hacer en equipo. Es decir, aquí vamos a ver los principios, las bases, la metodología, etcétera. Pero no me interesa tanto pues que memoricemos qué es un proyecto, cómo se clasifica, etcétera, sino que tú puedas aterrizar lo que vayamos viendo poco a poco en la asignatura en una propuesta de proyecto ya en equipo. Eso es lo que espero, que vayamos trabajando poco a poco. Espero en estos días ya poder estructurar los equipos. Yo los voy a conformar y ya te diré con quién vas a trabajar. Insisto, una vez que tú ya tengas ya tengas notificado los integrantes de tu equipo, es importante que se empiecen a contactar, que se coordinen, porque de aquí para el real, una vez que tengas el equipo asignado, gran parte del proceso de tu aprendizaje y del semestre, llevar la materia, va a ser la coordinación y la comunicación con tu equipo, sobre todo en los momentos en que van a ser los deadlines o las fechas de entrega de proyecto. Ajá, pero vamos pianito, vamos poco a poco. La semana pasada te compartí un primer material de la UAM. Ajá, yo te voy a compartir diferentes materiales durante el semestre. Van a existir, va a haber unos materiales que son extensos. Ajá, entonces yo quizás te voy a decir, lee tal o cual capítulo, o te voy a indicar, lee, enfócate en tal o tal tema y tales páginas, ¿no? Así he venido trabajando. Desde luego que si tú quieres consultar o ahondar más o ver consultar otros capítulos, otros temas, la información ahí está. Ajá, y de eso se trata, ¿no? Que los materiales sean funcionales, no nada más ahorita, sino en algún futuro quizás te puedan servir. Entonces, algunos materiales serán breves, serán muy concretos, pequeños, por decirlo así. Otros materiales quizás van a ser más grandes o más grandes, por decirlo así, con mayor información, más cantidad de información, y algunas veces también te voy a compartir algunos videos, ¿no? Aquí lo importante es, no siempre voy a pedir entregables. Hasta ahorita yo no he pedido ningún entregable, simplemente te he compartido los materiales la semana pasada. Te recomiendo que leas o analices tal o cual capítulo. Ajá, pero poco a poco esos materiales, pues sí te pido que los vayas tú administrando, leyendo, tú tómate el tiempo cuando tú consideres, porque en algún momento se va a pedir un entregable sobre esos materiales, que tú en teoría, bueno, estás recibiendo o que yo estoy subiendo a través de Classroom. Creo que la mayoría ya tiene acceso a Classroom, e insisto, si ahorita alguien se está apenas integrando a la materia, es tu primera sesión, no tienes acceso al Classroom, te pido por favor, mándame un correo, mándame un WhatsApp, ajá, con tu correo electrónico, para que yo te pueda agregar, o en su caso yo te compartiré lo que es el código de la clase, ¿no? Bien, muchachos, vamos a comenzar ya en forma con lo que es la asignatura de generación y evaluación de proyectos. ¿Qué es lo que queremos? Que poco a poco vayamos viendo la metodología para desarrollar el proyecto y ya en su momento tú lo puedas replicar a tu propuesta. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Voy a desactivar ahorita mi cámara para que esto fluya de mejor manera, pero les pido un gran favor.
Si alguien durante este lapso de la sesión no llega a escuchar bien o si se va la conexión, cualquier problema que ustedes detecten con lo que les estoy proyectando, les pido por favor que me lo comuniquen. De repente me centro mucho en estar explicando los temas, los puntos, etcétera, y se me va que quizás se cayó la conexión o no me están escuchando o no están viendo lo que yo les estoy proyectando. Entonces, me pueden interrumpir sin ningún problema, ¿eh? Como siempre les indico, tú eres dueño de tu micrófono, tú eres dueño de tu cámara. Lo que yo te voy a pedir es que tratemos de aprovechar lo máximo posible esta hora, esta sesión. Si tú tienes dudas, algún comentario, algo que quieras externar, tienes toda la libertad de hacerlo. Ajá. Y bueno, vamos a comenzar. Por ahí desactivo tantito mi cámara para que les pueda proyectar lo que es los materiales. Ajá, pero vamos a empezar a hablar sobre lo que son generación y evaluación de proyectos. Son el grupo 7 UCB4, si no me equivoco, ¿verdad, chavos? Aquí está la clase. Este es el primer material que yo te compartí la semana pasada. Es un material un poquito denso, ajá, y habla sobre, son notas de un curso. Perdón. Ajá, adelante. No está compartiendo pantalla. Ah, gracias por decírmelo, mira, muchas gracias, porque saben, ajá, gracias, ahí voy. Gracias, miren, se me estaba barriendo, porque desactivé la cámara y asumí que ya estaban viendo la pantalla. Muchas gracias por el comentario. Bueno, ahora sí ya están viendo mi pantalla todos, ¿verdad? Sí, profe. Bien, entonces. Sí, profe. Y entonces, ahí está este material. Me preguntaban algunos, no sé si de este grupo u otro, oye, tenemos que leer todo el material. Oye, este material va a ser el único que nos vas a dar durante el semestre, es a través del cual va a ser el material al cual nos vamos a pegar. No, chavos, este es uno de tantos materiales. Yo de repente selecciono de este material, creo que desarrolla bien tal y tal tema, y quizás te voy a en adelante compartir otros con otros temas, pero vamos pianito. Este material que te compartí la semana pasada es de la UAM, ajá, es un material didáctico vinculado con notas de administración de proyectos, ajá. Entonces, este material está enfocado sobre todo a proyectos de desarrollo de software. Ajá, y tú me vas a decir, oye, pero entonces, ojo, la mayoría de los proyectos, ya sea de desarrollo de software o ya sea un proyecto de desarrollo de un producto o de infraestructura, una investigación de mercados, lo que tú quieras, ajá, la mayoría de los proyectos se tienen que apegar a metodologías y estas metodologías o estos elementos o estos principios se aplican a la mayoría de los proyectos. Entonces, por eso yo te recomendé aquí, de este material, leer solamente el capítulo 1 y el capítulo 2. El capítulo 3 está interesante también, pero la parte es, lee capítulo 1, lee capítulo 2. Ajá. Ahora, ¿qué otro material o qué otra guía se utiliza de manera global para poder implementar proyectos, el que tú quieras, de desarrollo de software, de infraestructura, de desarrollo de un producto, de un servicio, etcétera, de la mejora de un proceso, lo que tú quieras? Ajá, creo que lo comenté en la clase, no sé si lo comenté la sesión pasada. Hay una guía que se llama el PMBOK o el PMBOK, si lo ponemos en español. Ajá, esta es una guía global, ajá, que, digamos, recoge las buenas prácticas para la gestión o administración de proyectos, ajá, de proyectos pequeños, de proyectos complejos, etcétera. Ahora, el PMBOK, ¿quién lo emite? Hay un organismo a nivel mundial o global que se llama el PMI, el Project Management Institute, ajá, por sus siglas en inglés. Entonces, este es uno de los organismos más reconocidos a nivel global, ajá, que se encargan de difundir todo lo que tenga que ver con administración de proyectos, ajá, de los que sean. Y me preguntan muchas veces, oye, ¿y las clases en qué las basas? Miren, las clases las baso en el programa, ajá, pero también rescato buenas prácticas o de la experiencia que he tenido también de otro tipo de materiales que nos puedan ayudar. De hecho, la gente que se quiere certificar, hay muchos ingenieros, o no nada más ingenieros,
profesionistas de otras disciplinas que se quieren enfocar en la parte de administrar proyectos, de ser especialistas en planeación de proyectos y de ejecución, y se certifican. Entonces, cuando tú aplicas, digamos, este tipo de guía y tienes experiencia en este tipo de cosas, y aparte tienes horas aplicando, te piden otro requisito también tener tantas horas gestionando, administrando proyectos, te puedes certificar. El examen de certificación muchas veces involucra pues conocer toda esta guía, ¿no? Ahora, y que tengas experiencia en gestión de proyectos. Ahora, yo sé que para fines de la asignatura ni va a haber certificación, ni nos vamos a pegar 100% al PMBOK, ni será nuestra Biblia, etcétera. No, pero es una guía que yo recomiendo si es ahorita en la asignatura o en un futuro en tu vida profesional, pues que vayas conociendo, ¿no? Entonces hay certificaciones también para administrar proyectos. No voy a, miren, ¿cuántas páginas ven ahí que tiene este material, chavos? ¿Cuántas páginas? 596. 596, o sea, sería una locura que te dijera, te voy a enviar y léete todas las 596, la Biblia del PMBOK y luego aplícalas a un proyecto. Es una locura. Entonces, ¿qué hago? Vamos a tratar de ver los puntos clave, los puntos más relevantes, las metodologías más relevantes para aplicarlas o en su momento para poder aterrizarlas a tu proyecto. Ajá. Les pido por favor paciencia en este sentido. Esta parte, sobre todo el primer parcial, como no estás desarrollando un proyecto, es la verdad, puede ser un poco teórica y puede ser tediosa, la verdad. Es tedioso, pero ojo, no le estoy diciendo que no sea importante, ¿eh? Es importante, por supuesto. Pues cualquier persona que quiera gestionar un proyecto mínimamente debe de saber qué elementos son los clave para desarrollar el proyecto, cómo lo debe de estructurar, etcétera. Ahora, insisto, en esta asignatura no me interesa que memorices, no tiene sentido, pero sí que entiendas cuál es la estructura, cuáles son las fases y qué son qué son aquellos elementos clave que necesitas para poder desarrollar un proyecto. Eso es lo que me interesa, o lo que me gustaría que pudieras aprender aprender, ¿no? Entonces, voy con esta parte. Alguien, muchachos, yo les preguntaría, ya entrando en lo que es un proyecto, y digo, la definición es importante, pero que para ustedes cuando hablamos de un proyecto, ¿qué es un proyecto? ¿Qué te viene a la mente a ti cuando hablo de un proyecto? ¿Qué es un proyecto? Pues ¿O qué características tiene un proyecto? para mí sería como la construcción de algún objeto o la realización de alguna acción para llegar a un objetivo en concreto o preestablecido. Perfecto. Un proyecto tiene que ver con realizar una acción o una serie de acciones o actividades para cumplir con objetivos. Muy bien, David. Eso tiene que ver, eso está relacionado con un proyecto. Oigan, chavos, pero si yo quiero gestionar, administrar, desarrollar un proyecto, ya nos comenta David, tengo que ver, número uno, conocer el objetivo. Por ahí David nos habla de actividades. ¿Qué también es importante dentro de un proyecto? ¿Qué otros elementos son importantes? Ahorita estamos hablando en general de cualquier proyecto. La planeación. Correcto. Entonces, un proyecto tiene fases. Una de esas fases es, como lo dice Corona, ¿verdad? ¿Es correcto? El elemento de la planeación. Lo vamos a ver, un proyecto lo tienes que diseñar, planear, organizar, ejecutar, tienes que hacer actividades de control, de monitoreo y después un cierre. Es correcto. Un proyecto tiene fases, tiene actividades, nos comenta David, debe de tener objetivo o objetivos. ¿Qué más tiene un proyecto, muchachos? Miembros, ¿no? Miembros, ¿a qué nos referimos, Diego, a miembros? ¿O a qué te refieres un poquito más específico a miembros? Pues un equipo de trabajo, o sea, personas que trabajan para realizar el proyecto. Es correcto. Entonces ya nos estás mencionando, un proyecto necesita recursos humanos, ¿no? Con experiencia o con experiencia en ciertas áreas o en ciertos ámbitos o especialistas son los que van a ejecutar esas actividades que nos dice David para cumplir ese objetivo. Son los que van a planear, nos dice Corona. ¿Es correcto? Entonces, ahora yo les preguntaría a todos, muchachos, de cualquier proyecto, el que tú quieras, ¿cuál es el dolor de cabeza de cualquier proyecto cuando tú vas a desarrollar un proyecto?
¿Cuál es el dolor de cabeza más grande? ¿El dinero? Producción, ¿no? También. Primero el saber qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? El dinero también, controlar el dinero. Por ahí, Ávila, ¿qué dijiste? Perdón. El equipo que se necesita. La comunicación igual con la gente, también ese es un dolor de cabeza. Gama, perdón, ¿qué dijiste? El equipo que se necesita para realizar el proyecto. Ajá, el equipo que se necesita. Oigan, nos estamos... ¿no? La coordinación, entonces nos dice Kevin, la coordinación, Ávila nos dice, Javier nos dice, oye, ¿sabes qué? La comunicación. Oigan, chavos, ¿y todo eso por qué? Porque tenemos que entregar a tiempo. Los tiempos, el cierre, el calendario, es el dolor de cabeza, porque debes de estar bien coordinado, bien Toda comunicado. la programación en general, creo, ¿no? Exacto, entonces, y el dolor de cabeza es el hito, lo vamos a ver ahorita, o el deadline, cuando tengamos que entregar algo, ¿no? Que todo eso que ustedes mencionaron se coordine para que entreguemos algo. Todo eso que ustedes me están mencionando, que a veces lo agarramos por la experiencia que ustedes tienen o lo que han leído, etcétera, mucho de eso viene en esta guía, el PMBOK, mucho de eso viene en el material que te compartí y mucho de eso está comprendido en las metodologías. Ahora, chavos, ¿alguien ha escuchado hablar sobre el proyecto del Tren Maya? Hablando de proyectos, el proyecto del Tren Maya. ¿Qué saben del proyecto del Tren Maya? No mucho. Solamente sé que es Bueno, no sé nada, más bien para qué invento. Pues creo que, bueno, ahorita lo que se ha hablado más de él es que lo están construyendo encima de un cementerio de mamuts, ¿no? Yo solo sé que es Maya ya. Solamente Sé que nada más está como que mal planificado, mal elaborado desde el cimiento porque están afectando toda la biodiversidad que hay cerca de, o sea, están destruyendo bueno, como el aeropuerto que cerraron, Ajá. exactamente lo mismo, pero pues con otras palabras para que fuera eficiente. Exacto, tiene que ver con, miren, ahorita les estoy buscando, aquí ya lo tengo, el material que les quería compartir, por eso desactivé tantito mi pantalla. El Tren Maya, ojo, es un proyecto de infraestructura, chavos, que se está, digamos que se está ejecutando actualmente. Que por ahí lo mencionaban ustedes, involucra también riesgos, administración de riesgos en términos ambientales, pero también involucra, por ahí como lo mencionamos al principio, ciertos objetivos que tiene este proyecto de infraestructura. Ajá. El día de hoy, chavos, en esta sesión, les comparto aquí, desactivo otra vez mi cámara y les comparto mis notas de la clase. Estas te las voy a pasar también, es lo que yo hago. ¿Qué me interesa? Que conozcamos qué es un proyecto. Ajá. Más allá de la definición, que entendamos cómo se clasifican esos proyectos o por qué es importante su clasificación. Perdón, ¿me escuchan? No, sí, pero no sé si ya está presentando pantalla. A ver, gracias otra vez. A ver, gracias. Pero ahí va. Muchas gracias, ¿eh? Ahí va. Otra vez, ahí va la pantalla. Gracias por decirme. Se me va la onda, ¿saben por qué? De repente ya me di cuenta. No. Desactivo la cámara y asumo así que estoy proyectándoles la pantalla. Entonces, gracias, chavos. Ahí está. Lo que me interesa el día de hoy es que podamos entender qué es un proyecto, cómo se clasifican, la importancia de cómo se clasifican, por qué es importante la clasificación, cuáles son los elementos clave para que tú puedas gestionar un proyecto o los que vas a considerar en tu propuesta. Y 5, ¿cuál es la importancia de estas fases? Ajá, grupos de procesos en dirección de proyectos y áreas de conocimiento. Vamos a verlo más adelante, la administración del riesgo, ¿no? Y tratar de mitigar estos riesgos, ¿no? Ahora, del Tren Maya. Todos están en mi pantalla, ¿verdad, chavos? Sí, profe. Sí. Quizás esto es por cultura general, ¿no? Es un proyecto de infraestructura importante que está que se está llevando a cabo en el país, que todavía no se ha cerrado, en pocas palabras, pues, se está ejecutando, se está construyendo. Pero este proyecto así tan grande y tan complejo, con sus pros y sus contras, ojo, insisto, con sus pros y sus contras,
se tiene que apegar a guías, ¿no? O se tiene que apegar a normatividades o a metodologías. Entonces, obviamente, sería una locura que tu propuesta de proyecto, imagínate la locura de trabajo que involucra llevar a cabo un proyecto como el Tren Maya. Pero ese proyecto tan grande y tan complejo, todos los principios de proyecto se deben aplicar ahí, hasta un proyecto más pequeño, más sencillo, etcétera. Es decir, todos los elementos relevantes para un proyecto macro, grande, complejo, etcétera, serán igualmente importantes para un proyecto micro, pequeño o local. Ahora, ¿qué es el Tren Maya? ¿No? ¿En qué consiste por ahí si ustedes no están tan ¿cómo se dice? Tan empapados sobre el proyecto? Es un video muy cortito que encontré que dije, ¿cómo les puedo explicar sobre la importancia de un proyecto? Hablando de un proyecto de infraestructura y su clasificación, pues vamos a poner un video del Tren Maya que involucra este proyecto, qué beneficios puede traer y también qué impacto en términos ambientales pueda generar y cómo se buscarán, en teoría, mitigar los riesgos. Les dejo, no va a durar más de 3 minutos, muchachos. Por favor, pongan atención porque voy a hacer unas breves preguntas relacionadas con este breve video. Es un proyecto que detonará el desarrollo socioeconómico en el sureste del país. Será un nuevo servicio de transporte férreo que conectará las ciudades, las industrias, los circuitos turísticos con las vías de comunicación aéreas y terrestres de la región maya. El plan es reordenar la península e incentivar el desarrollo económico en regiones no integradas a los circuitos turísticos y económicos. Así, mejoraremos la calidad de vida de los habitantes. Sus estaciones estarán distribuidas en 1.500 kilómetros y 5 estados: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Las personas son la prioridad del Tren Maya. Su calidad de vida mejorará con medidas ambientales, servicios, respeto a sus culturas y oportunidades de trabajo. Los estímulos económicos estarán acompañados por una serie de programas sociales encaminados al bienestar de las comunidades y su entorno. Varios centros urbanos se crearán para ordenar el territorio, controlar la expansión urbana, generar comunidades más inclusivas y mejorar los servicios básicos desde agua hasta internet. El objetivo es consolidar la región maya como un corredor de desarrollo en el que florezca la industria agraria y energética, se impulse el desarrollo tecnológico, se multipliquen los centros de trabajo y se integren los puertos y destinos turísticos. Las zonas de desarrollo serán parte de un fideicomiso a partir de un esquema financiero inclusivo que no genera deuda. Participarán inversionistas internacionales, ciudadanos, ejidatarios y gobierno. El tren permitirá que aumente el tiempo de estancia en la región, lo cual se traducirá en un mayor gasto turístico y captación de ingresos en las comunidades. Además, conectará los principales aeropuertos de la península con los centros arqueológicos más importantes de la región. Ayudar al medio ambiente no quiere decir no intervenir, sino hacerlo con inteligencia. Por eso, planteamos medidas de protección y compensación de daños ambientales para proteger y mitigar. Aprovecharemos infraestructura existente en lugar de tirar árboles para construirla. Por eso, el 90% de la ruta pasará por derechos de vía liberados. Contendremos, a través de un reordenamiento territorial sostenible, la explotación desenfrenada que en la zona provoca las actividades económicas precarias y la especulación. Para compensar, habrá un amplio programa de reforestación y recuperación de selvas. Crearemos corredores biológicos para contener la presión de las actividades humanas. Y construiremos pasos faunísticos para no permitir el tránsito natural de los animales. El Tren Maya es más que un proyecto de infraestructura. Es una forma de garantizar el derecho de acceso al patrimonio cultural. Es un proyecto integral que nos unirá con la naturaleza, detonará la economía y mejorará la vida en la península. Ahora ahí la pregunta, muchachos, es ¿de qué tipo, si tuviéramos que clasificar este proyecto, qué tipo de proyecto es el Tren Maya respecto a su clasificación? ¿Cómo lo clasificamos? De infraestructura. Correcto, es un proyecto de infraestructura económica.
Oigan, chavos, y hablando un poquito eso es respecto al tipo de proyecto, ¿no? Del sector económico. Ahora, si yo les preguntara, chavos, ¿y el proyecto cómo lo clasificaríamos considerando el otro criterio que es el área geográfica donde va a operar? ¿Cómo lo clasificarías? Considerando el área geográfica donde va a operar. ¿Cómo lo...? Pues inclusiva social, ¿no? Perdón, no escuché bien, Ricardo, adelante. De reserva Bueno, natural. lo que escuché fue y ser inclusivos y para el mejoramiento social. Ok, es un proyecto sí que busca generar un impacto positivo en términos sociales, pero si hablamos, les estoy preguntando, en términos geográficos, o sea, un proyecto se clasifica en términos geográficos, ahorita lo vamos a ver, dependiendo el área donde va a operar este proyecto, hay proyectos locales, hay proyectos regionales, proyectos nacionales, proyectos multinacionales o globales. Entonces, este proyecto lo podríamos considerar como un proyecto regional. Este proyecto va a operar en la península donde están que comprenden los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas. Entonces, ahorita vamos a adentrarnos un poquito más, pero es importante también ¿por qué es importante el conocer cómo se clasifican los proyectos? Ya les dije, cómo se clasifica dependiendo del área geográfica donde operan, cómo se clasifican dependiendo del sector económico, al cual pertenecen, y ahorita también vamos a ver la clasificación según el origen del capital o de la inversión o del ejecutor. Pero yo les preguntaría, muchachos, más allá de las clasificaciones que de repente pueden ser aburridas, este proyecto, que son aproximadamente 1,500 kilómetros, de recorrido, ¿cuál es el objetivo o de los objetivos principales? ¿Por qué se está construyendo? El turismo. Desarrollar la economía en esa zona. Busca generar interconexión con destinos turísticos, si se acuerdan. Creo que fue un poquito rápido el video, pero en términos de busca integrar puertos, muchachos, o sea, que los puertos estén mejor comunicados. Busca también la parte de consolidar sobre todo el desarrollo económico, muchachos, en esa área. Entonces, si en algún momento recuerdan en economía o en sus clases de economía, para que una economía de una región pueda crecer o pueda ser próspera, las vías de comunicación son cruciales o son muy importantes. Hablo de vías de comunicación, carreteras, hablo de vías férreas, hablo todo tipo de transporte, ¿no? Que pueda operar para distribuir bienes y servicios, para que haya mejor interconexión. Y este proyecto, uno de sus principales objetivos, en términos generales, es consolidar el desarrollo socioeconómico de esa región. Ahora, chavos, ¿y qué tipo de especialistas creen que requiere ese proyecto? ¿Qué tipo de especialistas? Hablando de los recursos. ¿O qué tipo de...? También tienen que ser muchos biólogos, arquitectos, geólogos. Por ahí escuché geólogos, biólogos, arquitectos, ingenieros civiles, yo pensaría, ¿no? También. Exacto. Ingeniero en transportes. Ingenieros en transportes, por supuesto. Entonces no terminaríamos, ¿no? Este es un proyecto muy complejo, ese es un proyecto muy grande. ¿Y cuál es el entregable de ese proyecto, chavos? ¿Cuál es el entregable? ¿O cuál es el resultado que se espera? De ese transporte. O sea, ya cuando concluya el proyecto, ¿qué es lo que vamos a ver ya materializado? Pues las vías férreas, ¿no? El sistema exactamente de transporte, valga la redundancia, construido. Ahora, ahorita lo estamos hablando de manera general, pero imagínense lo complejo que ha de ser el diseñarlo, el planearlo, el ver los recursos, el ver los tiempos, cuánta gente participa, los permisos, los riesgos. No terminamos. Bueno, muchachos, todo eso que ahorita les estoy platicando es aplicable
al generar un proyecto tan complejo como ese, como a un proyecto básico o elemental. ¿A qué voy con esto? Voy con la parte de, aquí está, ¿no? Dijimos en la sesión qué es lo que buscamos el día de hoy, conocer qué es un proyecto, cómo se clasifican, elementos clave para gestionar un proyecto y cuál es la importancia de las fases. ¿Qué es un proyecto? Insisto, en esta asignatura no nos interesa memorizar, pero si vamos a empezar a hablar de proyectos, yo de cajón les tengo que decir que es un proyecto. Un proyecto es un esfuerzo temporal, muchachos, según el PMBOK, que se lleva a cabo para crear un producto, un servicio o un resultado, el que tú quieras. Ajá. Pero ¿qué es lo más importante de un proyecto? ¿O cuál es la característica más? Tiene muchas características, pero una de las más relevantes es que es temporal. Un proyecto tiene un inicio y tiene un cierre. Ajá. Y tú vas a tener que coordinar todas las actividades, todos los recursos, todo lo que esté dentro de esas fases del proyecto, desde que inicia hasta que termina. Entonces, la naturaleza del proyecto siempre va a ser temporal. ¿Cuál es el resultado? El resultado, pregunta muchachos, para el Tren Maya, ¿es tangible o intangible? Hablando del Tren Maya. Tangible. Tangible, ¿no? Hasta que veamos las vías férreas construidas, etcétera. Oigan, chavos, pero no todos los proyectos tienen como resultados tangibles, también vienen resultados intangibles. ¿Cuál sería un ejemplo de un resultado intangible para cualquier... ¿La economía? Bueno, en este caso la economía. Un proyecto para la economía, ok. ¿En qué sentido? Adelante. Bueno, en este que estamos hablando, económicamente quieren, por lo que se ve desde turística, y un medio de transporte más eficiente. Entonces, ayudar económicamente también a toda la región de la península. O sea que en términos, ya cuando esté operando en teoría intangiblemente, que los indicadores económicos, que haya más trabajo, ¿no? Quizás, o que haya mejor turismo, o que haya mayor transporte, o que estén mejor integrados los puertos, ¿no? Que a lo mejor eso no siempre se puede, digamos, ¿te refieres a un indicador? ¿A que mejoren los indicadores en términos económicos? Ajá, para que haya una fluidez económica quizá desde toda el área peninsular. Ajá, podría ser un ejemplo, ¿no? De aquello que no podemos tocar, pero el resultado ahí está, ¿no? Podría ser un proyecto de vida, ¿no? Un proyecto de vida, por ejemplo. No sé, a lo mejor superar alguna enfermedad psicológica o algo así. Que no es intangible. Podría ser, ¿no? Y ya nos estamos yendo hasta un proyecto de vida, ¿no? Que es interesante lo que estás mencionando. Un proyecto de vida intangible, ¿no? Oigan, cuando ustedes se titulen, ¿es tangible o intangible? Puede ser de ambas, ¿no? Porque tangible porque está el título en la mano, pero también intangible porque los conocimientos pues no se pueden ver porque están internamente. Exacto, entonces de repente puede ser un poquito tramposo el resultado, ¿no? Muchas veces vamos a entregar productos o servicios que van a ser totalmente tangibles, o muchas veces productos que son totalmente tangibles o infraestructura que es tangible, y muchas veces algún tipo de servicio, desarrollo de software, ¿no? Desarrollo de software, si no me equivoco, ustedes como ingenieros es intangible, ¿no, chavos? Es un software, ¿no? Pero funciona, ¿no? A fin de cuentas. Entonces, es el resultado. Ahora, viene aquí lo interesante. Tu proyecto, haz de cuenta que el que vas a trabajar durante este semestre, lo que yo espero es como, pues aquí es como un tiburón. Vamos pianito. Ahorita nada más estamos viendo los antecedentes y algunas definiciones, pero vas a empezar a estructurar tu proyecto, a hacer tu matriz, a hacer tus objetivos, a hacer la propuesta, la calendarización, las actividades, etcétera, 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 hasta que tengas un entregable al final del semestre. Ahora, ahorita estamos viendo qué es un proyecto, pero viene otro elemento importante cuando administramos un proyecto, que es el resultado del proyecto. El resultado del proyecto, muchachos, de aquí en adelante va a ser el entregable. Yo te voy a pedir, ¿cuál va a ser tu entregable? Ajá. El entregable es un resultado que puede ser tangible o intangible, que puede ser un producto, que puede ser un servicio, ajá, que es intangible, que puede ser inclusive un
un plan de mejora de un proceso, etcétera. Ajá, que puede ser un estudio también, ¿no? No te voy a pedir pero un estudio de mercado, muchas veces, ¿qué arroja un estudio de mercado, chavos? De un proyecto, un estudio de mercado, ¿qué te arroja? ¿Qué tan Cuando viable se o hace- no es tu proyecto? ¿O tu Ajá, producto? exacto, pero los resultados de un estudio de mercado, ¿qué obtenemos de los resultados? Cuando haces una encuesta, ¿para qué haces las encuestas? ¿Qué obtienes al final? Para ver si hay un interés en el proyecto. Una gráfica, un Saber porcentaje. a quién va dirigido. Exacto, y cuando nosotros tenemos, por ejemplo, de un estudio de mercado, nuestro entregable son los resultados o la información. ¿Sí me explico? La información que es intangible para tomar decisiones. No sé si estoy siendo redundante. ¿Sí se entendió el punto, chavos? A lo mejor tu proyecto tiene como objetivo desarrollar un dispositivo. Ajá, construir un dispositivo. Ahí sí vas a desarrollar, ¿qué? Un producto. ¿Sí me explico? A lo mejor no. Quizás tu propuesta está vinculada con mejorar un proceso. Entonces, ahí no vas a entregar un dispositivo al final, por ejemplo, ¿no? A lo mejor no. Quizás tu proyecto hablamos de otro proyecto. Un proyecto es un estudio de mercado o una investigación científica. ¿Qué te va a entregar? Resultados, información para tomar decisiones. O sea, el entregable aquí es, quiero que quede claro, la parte que un producto generalmente, una infraestructura, etcétera, lo que es la infraestructura es tangible. Un resultado que puede ser información, que puede ser un plan de mejora, etcétera, puede ser intangible. Ajá. Ahora, voy con esto. Ya vimos ¿qué es un proyecto? Ya vimos que un proyecto tiene un inicio, que tiene un cierre, siempre, es temporal. Un proyecto siempre tiene un entregable. Ajá. Un entregable al final, que puede ser, aquí te lo estoy listando, producto, servicio, un documento, una investigación, etcétera, o resultados. ¿Cómo clasificamos los proyectos? Ahorita no los quiero abrumar porque van a decir, qué flojera, ¿cómo se clasifican los proyectos? Según esto, no terminamos, muchachos. Pero hay una de las clasificaciones más relevantes, es la siguiente. Los proyectos se clasifican, número 1, muchachos, por el sector a la economía al que van dirigidos. Todos los proyectos que están dirigidos a un sector primario, donde no haya actividades de transformación, serán considerados proyectos agropecuarios. Todos aquellos proyectos que están vinculados con actividades de transformación, de manufactura, de productos, de servicios, inclusive de servicios, más de productos, perdón, son industriales. Los proyectos que están relacionados o que tienen como objetivo atender necesidades básicas de la población, servicios de salud, vivienda, educación, etcétera, serán considerados proyectos de infraestructura social. Todos aquellos, muchachos, que buscan mejorar los servicios de distribución, transporte, distribución de energía eléctrica, comunicaciones, aquí te lo estoy poniendo, ampliación y mantenimiento de carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, etcétera, son considerados proyectos de infraestructura económica. Y por ahí vamos a encontrar otros proyectos que son proyectos de servicios. No te quiero abrumar ni quiero que te memorices estas clasificaciones, pero son importantes. ¿Por qué? Estas clasificaciones son importantes porque, por ejemplo, si tú vas a pedir un crédito o si tú quieres que se financie un proyecto, muchas veces te van a decir, oye, ¿cuál es tu proyecto? ¿Qué tipo de proyecto? ¿Cuál es tu propuesta de proyecto? Y a lo mejor tú vas a decir, pues mi proyecto es un proyecto de servicios. Y quien te quiera financiar te va a decir... es un proyecto, en realidad tu proyecto es un proyecto de infraestructura social y nosotros no apoyamos ese tipo de proyectos. A lo que voy es con esto. La clasificación muchas veces es importante. ¿Por qué? Porque esa determina, número 1, si puedes participar o no en cierto tipo de financiamientos o en cierto tipo de procesos. Hay otra clasificación que es también la más común, que está relacionada con el capital invertido o el ejecutor.
Los proyectos del sector público son todos aquellos que están financiados por dinero que viene del gobierno. Los proyectos del sector privado, bien lo dice la definición, ¿no? Son realizados por personas físicas o jurídicas que emplean sus recursos de manera privada. Y hay proyectos también que participa tanto capital público como capital privado. Yo les preguntaría, muchachos, ¿qué diferencia existe entre el proyecto del metro de la Ciudad de México y el sistema de transporte suburbano? ¿Qué tipo de proyectos son? El sistema de transporte. No sé si es a lo que se refiere, profe, pero que el adelante. urbano es privado y el metro es público. Es correcto. Ajá, es correcto. Porque si ustedes se dan cuenta, ¿qué pasa con el boleto del metro? O sea, Pues, ¿Es más económico? Es más económico, ¿no? Porque el gobierno subsidia. O sea, digamos que aporta una parte del precio. Pregunta, muchachos, ¿y el suburbano? ¿Qué pasa con el precio del viaje del suburbano, si lo han utilizado alguna vez? aumenta entre más lejos vaya. Exactamente. Entonces es un proyecto más, pues creo que voy a verificar bien la información, pero por un periodo de años está otorgado para que el sector privado o esa empresa que lo desarrolló pueda explotarlo. Ahora, viene otra clasificación, no los quiero dormir con tantas clasificaciones. Estas son las más importantes. La primera, el sector económico, ya te la dije. Ahorita, según el ejecutor, y aquí no puse, o según el capital invertido, que son capital público, privado o mixto, o sea, el tipo de inversión, ¿no? Pública, privada o mixta. Y número 3, según su área de influencia, existen proyectos locales, regionales, nacionales, multinacionales, y aquí no lo puse, o globales. Ajá. ¿Vas a encontrar otras clasificaciones? Sí, vas a encontrar otro tipo de clasificaciones. Insisto, si en algún momento vas a llevar a cabo un proyecto, ¿por qué es importante la clasificación? A veces, si tú quieres pedir un crédito o un financiamiento, los programas o los financiamientos o las convocatorias, etcétera, clasifican los proyectos, y de eso va a depender que tú puedas participar en ese programa o de que no puedas participar. Ajá, por eso es importante la clasificación. Ahora, chavos, ya sé que ahorita todo el choro de qué es un proyecto, qué características tiene un proyecto, que tiene un entregable, que cómo se clasifica. Vamos a entrar un poquito más en materia de la parte de un proyecto. Si yo quisiera, muchachos, ahorita, si yo les preguntara, un proyecto, ya sea pequeño, o un proyecto así de tecnología de punta de la NASA, el más loco que te imagines, más complejo, y te estoy hablando o de un proyecto pequeñito, si nosotros quisiéramos empezar a planear ese proyecto, ¿cuáles serían los elementos clave que tenemos que considerar? O sea, que cualquier proyecto o sí debe de tener tal o cual cosa. ¿Qué Objetivo. Considerarían, chavos? Objetivo, correcto. Tiempo Ustedes lo de vieron ahí. ¿El tipo de qué? Perdón. ¿Otra vez? tiempo de entrega. Misión y visión. Tiempo de entrega, por ahí escuché tiempos, ¿ok? Hubo una tercera participación. Objetivos, tiempo de entrega, correcto. ¿Qué otra cosa, muchachos, tenemos que considerar? La planeación logística. La logística, ajá, que también tiene que ver con las actividades y con los tiempos, ¿correcto? Ajá. ¿Qué otra cosa tenemos que considerar, chavos? Los precios de producción. Los precios de producción, que podrían ser los costos, ¿están de acuerdo? O los costes. ¿Cuánto nos va a costar todo el proyecto? ¿Correcto? ¿Qué otra cosa, chavos? Que tiene que ir de cajón. Siempre, siempre, siempre. Cualquier proyecto. ¿Pueden ser los riesgos? Correcto. También la evaluación del riesgo. El PMBOK maneja lo que es evaluación de riesgos. Ajá. Lo que ustedes me están platicando, muchachos, así lo que me están comentando ahorita, viene en el PMBOK y vienen otras guías de proyectos. Si tú quieres gestionar un proyecto, vientos. Número 1, un proyecto no puede operarse si no tienes objetivos. Si no tienes un objetivo definido, no puedes calendarizar, no puedes saber qué recursos necesitas, no puedes saber cuánto puede ser el costo, no puedes saber qué tipo de proceso se requiere. Ajá. Número 2, lo mencionaron por ahí, la parte de
costes. Los costes son bien importantes, muchachos, y tiene que ver con los recursos que se van a utilizar, cómo los vamos a controlar. Número 3, muchachos, los tiempos. Ya saben, una de las principales características que tiene cualquier tipo de proyecto, o los proyectos en general, es la administración del cronograma, de los tiempos. ¿Por qué? Porque un proyecto tiene un plazo definido, un inicio y un cierre. Siguiente, muchachos, un proyecto debe de cumplir con recursos. Tienes que evaluar qué recursos vas a utilizar. Y número 5, por ahí, todo eso involucra la calidad, todos los elementos involucran la calidad de tu proyecto. Les pido una disculpa si se están metiendo ruido, chavos, una disculpa. Estoy aquí en un ambiente donde están, bueno, hay música y hay de todo, una disculpa. ¿A qué voy con esto, muchachos? Cuando hablo de objetivos, estos objetivos están relacionados con el resultado, con el entregable, con el producto, con el servicio. Y te lo voy a pedir en tu propuesta de proyecto. Deben de ser concretos, vamos a determinar el plazo, vamos a determinar indicadores si es necesario. Número 2, muchachos, lo que son los costes. Involucrarán, ojo, determinar el presupuesto y su control. ¿Por qué sería importante determinar el presupuesto y el control, muchachos? Para saber si está en nuestro presupuesto alcanzar ese objetivo, o bueno, en el plazo que se tiene estipulado desde un inicio. Es correcto. A veces es redituable. Para ver si también para puede si ser no rentable. gastamos de más, ¿no? Para ver si no gastamos de más. A lo mejor nosotros nosotros presupuestamos 30,000, es un ejemplo, o 30 millones, o 30,000 pesos o 300,000 pesos, pero ¿qué crees? Que se está gastando más de lo que teníamos planeado. Entonces, el control del presupuesto es bien importante. No nada más controlar el presupuesto, sino ver lo que es la rentabilidad de tu proyecto, lo vamos a ver en su momento, si se requiere, cuánto se requiere invertir. Oigan, chavos, ¿y qué pasa si no tenemos dinero para operar el proyecto? Tenemos una idea de proyecto, pero no tenemos dinero para ejecutarlo. ¿Se busca una financiación o se me fue la palabra que es bueno, lo que siempre hace el gobierno, ¿no? Exactamente. Tiene que ver con si tenemos que pedir un crédito, ¿no? O quién nos puede financiar. Entonces, todas estas necesidades miren, aquí les estoy poniendo diferentes actividades. O sea, parece que es lo mismo, pero no necesariamente. No es lo mismo controlar tu presupuesto que ver tu rentabilidad, que evaluar si necesitas un crédito. Todo está relacionado, pero son cosas dentro de ese mismo ámbito diferentes. Todo eso tiene que ver con costes, con que controles esa parte. Siguiente, muchachos, el coco de todos los proyectos, que es administrar ¿qué? El cronograma, el monitorear ¿qué? El avance, el saber de cuándo van a ser los deadlines. ¿Se entiende qué es un deadline? Deadline. Es como Walking Dead, ¿no? De muerto. O sea, las fechas límite, las fechas de entrega. Tenemos que determinarlas y debemos de tenerlas bien definidas. En nuestro cronograma. Los hitos. Yo creo que quizás para muchos esta es una palabra nueva, ¿no? El hito. ¿Qué es un hito en un proyecto? El hito, muchachos, en cualquier tipo de proyecto es un acontecimiento importante, que es un punto significativo para que el proyecto pueda llevarse a cabo. A ver, muchachos, no tenemos dinero para llevar a cabo el proyecto. Les pongo un ejemplo. Para arrancar el proyecto, vamos a participar en un programa para que nos puedan financiar, para que nos den crédito o financiamiento. ¿Cuál sería el hito para empezar nuestro proyecto? No lo empezamos, sino ¿qué, muchachos? Si no ganamos, ¿qué? Si no ganamos el concurso, ¿no? Exactamente, si no ganamos si no nos otorgan el financiamiento, el crédito. Ese es el hito, ¿no? Entonces vas a encontrar muchas veces los hitos de un proyecto, acuérdense, es un acontecimiento importante que marca el punto significativo de avance de un proyecto. Hasta el cierre del mismo, ¿no? Ojo, no es lo mismo un hito. Un proyecto puede tener varios hitos, que nos otorguen el financiamiento,
Número 2, que nos den los permisos. Número 3, etcétera. El cierre ya tiene que ver con el entregable. Número 4, muchachos, tienes que analizar la disponibilidad de recurso humano, asignación de personal, experiencias, competencias requeridas, material, equipo, tecnología, herramienta, insumos, materia prima. Ojo, y no nada más hablo de recursos materiales. Pueden ser inclusive, se mencionan algunos fuentes, recursos no materiales o recursos técnicos como conocimiento de metodologías. O si es necesario subcontratar servicios. ¿Se entiende la parte de qué es subcontratar servicios? O sea, ¿qué implica subcontratar un servicio? ¿Cuándo subcontratamos un servicio en un proyecto, muchachos? Cuando viene otra empresa a hacer, por ejemplo, hacer un mantenimiento en una empresa o un desagüe, tiene que venir otra empresa a hacer un desagüe en una excavación que está haciendo para un departamento, porque ellos no manejan esos desagües. Exacto, es como, por ejemplo, nosotros llevamos un proyecto, pero quizás nosotros no tenemos experiencia en hacer cierto tipo de actividad. Tenemos que contratarla, subcontratarla aparte. Por ejemplo, desarrollo de software, les pongo este ejemplo. A lo mejor tenemos ingenieros, especialistas en programación, con ciertos programas, etcétera. Pero ciertos programas requieren cierto testeo, o sea, ciertas pruebas, y nosotros no tenemos el equipo para hacer esas pruebas. Vamos a tener que, muchachos, subcontratar a alguien más para que nos las haga. A pesar de que nosotros somos los dueños del proyecto. ¿Sí se entiende esa parte? Profe, Adelante. por ejemplo, y cuando llegan a rentar material que no tienen, ¿eso cómo se le diría? Subcontratación. Es ¿Igual, correcto. lo mismo? Todo lo que es subcontratación es todo lo que contratamos externamente. Hay cosas que nosotros sí podemos, digamos, llevar a cabo, es un ejemplo, pero hay otras cosas que pues no tenemos la experiencia y tenemos que subcontratar a alguien más, a otra empresa, a un proveedor, lo que sea, para que nosotros podamos seguir con nuestra fase de proyectos, para que nosotros podamos concluir el proyecto. Creo que es más sencillo, muchachos. La subcontratación involucra todo lo que tenga, todas las actividades o los bienes o los servicios que tengas que contratar que sean externos. Todo lo que es externo es subcontratado. Pregunta, ¿esos son recursos, chavos? Pues también, ¿no? Pues cuando ya estamos pagando que nos hagan tal testeo, pues cuándo nos lo van a hacer y tenemos que verificar que nos lo hagan y eso va a tener un costo. Y por último, muchachos, y lo pongo así, imagínense que es un proyecto para entregarlo a un cliente. Pregunta, imagínate que el proyecto inicia el 5 de septiembre, lo arrancamos. Imagínate que lo tenemos que entregar el 5 de noviembre. Tenemos 2 meses. Chavos, ¿qué va a pasar con el cliente? ¿Nos va a contactar hasta el 5 de noviembre? No, nos das dando fechas de revisión de entrega. ¿Tú qué darías? ¿Cuándo me lo vas a entregar? ¿Cuál es tu avance? Etcétera. Todo eso tiene que ver con la calidad de tu proyecto. O sea, la calidad vincula muchas cosas. El grado de satisfacción del cliente, que vaya a tener tu cliente, tiene que ver con el control de los procesos que tú vayas a manejar de tu proyecto, cómo los estás controlando, o sea, cómo lo estás ejecutando y qué feedback o qué retroalimentación le estás dando al cliente. Eso también es importante. Les prometo, muchachos, yo traté de ponerlo aquí de una manera muy resumida, porque si te pongo el PMBOK te duermes. Ojo, y aquí me faltó, lo voy a poner encima, imagínense que aquí lo voy a así. Todo esto involucra ¿qué? Riesgo. Chavos, ¿aquí puede haber riesgo? Pregunta, ¿costes involucran riesgo? Los costes. Sí, porque puede haber pérdidas, ¿no? En lugar de ganancias. ¿Administración de cronograma involucra riesgo, chavos? Sí, porque se puede presentar algún imperfecto, algo que retrase el proyecto. Exacto, y es una locura, no inventes, no vamos a alcanzar a entregar riesgo. Chavos, disponibilidad de recursos, riesgos. Sí. Oigan, ¿qué creen? Necesitábamos a ingenieros, pero con cierta especialidad y no los tenemos. ¿Y qué creen? No puede pasar esa fase si no tenemos a gente experta en esto. No lo evaluamos. Riesgo.
No le estamos dando retroalimentación al cliente y vamos retrasados. ¿Qué riesgo hay ahí, chavos? Pues que lo cancele. Exactamente. Todo involucra, y eso lo vamos a ver más adelante, lo que es la administración de riesgos. Ajá, todo esto. Si tú quieres generar un proyecto pequeñito, así chiquito, como el que tú vas a llevar, o el monstruo que involucra un Tren Maya, un aeropuerto, debes de tener a fuercita todos estos elementos. Obviamente, imagínate que es más complejo un proyecto donde participan 10 personas, pero imagínate es un proyecto donde participan 200, 300, 1000 personas, pero aparte las personas están en diferentes puntos geográficos. Es una locura administrarlo, pero por eso hay metodologías para poder gestionarlo. Ajá. Chavos, hasta ahorita alguna pregunta, queja, sugerencia, reclamación. ¿Vamos bien? No. Sí, profe, todo bien. Ajá. Este material se los voy a compartir. Este es mi material de las clases. Miren, este es mi material de las clases, el que yo hago para darle las clases. Los otros son los materiales complementarios. Entonces, seguramente mañana les voy a compartir otros materiales, chavos. Les pido, por favor, una vez que los reciban, denle una leída. No voy a pedir entregable ni esta semana ni la pasada, pero les pido, por favor, denle una leída. Y si hay dudas, chavos, pregúntenme, ¿eh? O sea, de eso se trata. Yo creo que lo interesante va a ser cuando estés haciendo tu proyecto, créeme, esto que tú estás viendo aquí es lo romántico. Hacerlo es otra cosa. Pero vamos pianito, ¿va? Muchachos, ¿algún otro comentario? No, profe, ¿No? ninguno. Pues, por favor, estén atentos, chavos, al Classroom. El día de mañana subo la segunda actividad. Y si no hay ningún otro comentario, les deseo un buen fin de semana y seguimos todos en contacto. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, buen día.